Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Vamos a seguir conversando de los temas importantes y que interesa a toda la comunidad. ¿Cómo nos va a interesar y preocupar, por ejemplo, la situación de la seguridad social en nuestro país? Ahora mismo que estamos dentro de una coyuntura político, con una elección que determinó que el señor Noboa sea nuevamente inquilino de Carondelet por 4 años más, al menos hasta este momento. No obstante, hay cuestionamientos a esa elección. Esta vez quiero hablar, como digo, del seguro social y he invitado a un experto en el tema, que es el señor Henry Zurieta, analista de la seguridad social, economista y experto en inteligencia artificial aplicada a la seguridad social, activista pro derechos sociales. Saludo y agradezco a Henry por estar aquí con nosotros en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones para hablar de este tema que es recurrente, que cada vez que se habla se dice que el IES va a quebrar, que está agónico, que está en estado de coma y nos ponen aprietos a todos los que somos parte del Seguro Social, aunque no seamos con un trabajo formal, enrolados, pues la gente se preocupa. Buenas tardes, Henry. ¿Cuál es la verdadera deuda? Comencemos por ahí, porque ahora se habla de la deuda del Estado de más de 24.000 millones de dólares que le debe al Seguro Social, tomando en cuenta que siempre ha habido subregistros, ¿verdad? Siempre hay cifras que dicen que no es aquello. ¿Tú qué conoces, Henry? ¿Cuál es la deuda del Estado ecuatoriano a la seguridad social este momento? Bueno, primero saludando a la amable audiencia del programa, un agradecimiento a ti, Fernando, por la oportunidad de dirigirme a ustedes y analizar, digamos, iniciar una especie de análisis que ojalá nos lo podamos profundizar en el tema de la seguridad social. La seguridad social es un derecho humano, eso creo que debe estar bien claro. Y yo decía hace un momento que me agrada mucho este tema de la utopía, ¿no? Porque se convierte de alguna manera en una utopía alcanzar este derecho a la seguridad social para todos en términos de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Pero las utopías son los horizontes a los cuales debemos caminar. Nos impiden quedarnos sentados. No exactamente. Hacia allá debemos caminar, aunque sepamos que es un camino difícil. Pero en ese camino vamos alcanzando, vamos conquistando. Exactamente, por eso Esa me es la idea. interesa tanto, por eso me agrada tanto el nombre de la iniciativa de ustedes, porque implica no quedarse sentados ante una realidad que posiblemente nos agobia. Y nos agobia en efecto porque nos dicen la seguridad social no tiene dinero, la seguridad social está en crisis porque no nos atienden, porque no hay médicos, porque no hay medicinas y cosas de esa naturaleza, Henry, ¿no es cierto? hablando de dinero que dice, ¿es verdad o es superior la deuda del Estado al Seguro Social de 24.000 millones de dólares? Quiero plantear ahí dos elementos. El uno, hace un tiempo, me parece que un par de años debe ser, yo hice un cálculo y planteé ante el Frente Unitario de Trabajadores y él lo recogió y lo planteó a su vez ante el Consejo Directivo del IES una deuda de 24.500 millones de dólares. Ese es un cálculo que lo hice yo. Pasa el tiempo y hace unos meses el Consejo Directivo del IES o el IES institucionalmente plantea que la deuda del Estado ecuatoriano con el IES es de 24.233 millones. Ergo, estuve muy cerca. Primer elemento. Segundo elemento, hay una disposición legal en la época del correísmo, y me van a disculpar si es que aquí hay personas que están cercanas al correísmo, pero estoy Hay planteando de todo, ¿no? ya, Hay nuestros televidentes y oyentes, es de todo de todo. lado y es legítimo que lo sean, ¿no? Sí, lo que sucede es de que yo suelo ser lo más objetivo posible. Y la objetividad significa que hay veces que ciertos hechos concretos, tangibles, hieren susceptibilidades de alguien. Y en este caso tengo que, aunque les duela, herir la susceptibilidad de las personas vinculadas al correísmo. ¿Por qué digo Yo esto? quisiera que no les duela, sino que sean autocríticos simplemente. Ojalá, ojalá. ¿Por qué digo esto? Porque en esa época se aprobó la ley de justicia laboral y esa ley dispuso que se elimine el aporte estatal del 40% a las pensiones jubilares. Eso fue una propuesta emitida
planteada por el presidente Rafael Correa y aceptada, legalizada en la Asamblea Nacional, presidida por unos militantes de Alianza País en esa época. Perjudicaron a la seguridad social. Y eso no es invento de nadie. Usted puede ir al registro oficial y ahí está. Los nombres, las fechas, y eso significó que el IES se ha perjudicado, según estudios actuariales. Empeoró la situación, no es que comenzó el problema, porque empeoró la que situación. siempre también digo, objetivamente, no es que en la época ahí del correísmo comenzó, no. La crisis de la seguridad social ecuatoriana comenzó desde la época de su propia creación, en términos de que los sucesivos gobiernos siempre han visto en el IES lo que nosotros decimos la caja chica, y el que en realidad es, exactamente, y que en realidad es caja grande. Entonces han ido perjudicando a lo largo de la historia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y consecuentemente a sus afiliados y consecuentemente a sus jubilados. Entonces, esta disposición que estoy haciendo referencia le perjudicó en más de 5 mil millones de dólares, porque esos más de 5 mil millones de dólares tuvo que el IES a lo largo de los años extraer de sus ahorros, extraer de sus reservas para no perjudicar a su vez a los jubilados. O sea, en esa época se eliminó el 40%, pero los jubilados siguieron recibiendo el mismo valor. Para ellos no pasó nada. ¿Pero de dónde salió el valor? Esos recursos salió de los ahorros. Esos ahorros que ahora le hacen falta a la seguridad social para poder tener un mínimo de estabilidad. Ahorros que podían servir para invertir, pues, ¿no? Obviamente. Y reproducir el capital. Exactamente, esa es la idea. Ya, con ese contexto, porque vale contextualizar, esa deuda de 24.200 millones de dólares es cobrable. ¿Hay cómo cobrar? ¿El Estado va a pagar o se convierte todos los días en una bola inmensa de nieve? Ya, termino la pregunta anterior. Se perjudicó en más de 5 mil millones de dólares, más el lucro cesante, que es la inversión que tú acabas de mencionar. Entonces, mi posición es la siguiente. 24.233 millones a los que se debe añadir los más de 5 mil millones de dólares que el Estado ecuatoriano le perjudicó al IES, más los intereses de esos 5 mil millones de dólares. Tenemos estamos más de 30.000 millones. Más de 30 mil. Posiblemente estamos hablando de 34 mil millones de dólares. Y sin tomar en cuenta una cosa, cuando vino la dolarización se produjo una licuación. Sí, así es. ¿Qué ¿verdad? significó una pérdida de alrededor de 2.500 millones los de dólares en dólares, ¿no? Exactamente. También hay que considerar aquello. Y yo llamaría, aprovechando la referencia que tú haces, a una especie de consenso o convocatoria de los afiliados jubilados para que entremos a discutir más en profundidad del tema y entonces, por lo menos entre los afiliados y los jubilados, nos pongamos de acuerdo en un monto a exigir al Estado, que digo yo debe ser por sobre los 34 mil millones de dólares. Ahora, surgen voces, que es la razón de ser de la pregunta, surgen voces que dicen, es tanta plata, entonces eso es impagable. Entonces ahí es cuando yo personalmente como gente que investigue el tema, pero también como afiliado y también como futuro jubilado, digo, me enojo. Entonces yo digo, a ver, esas personas que dicen este es un valor impagable, ¿por qué no dicen lo mismo? ¿Por qué no aplican el mismo concepto cuando hablamos de la deuda externa? Porque el IES dice que es 24.233 millones, pero la deuda externa es de 48.000 millones de dólares. ¿Y por qué no dicen que eso es impagable? No, ahorita ya es de más de 80.000, cerca de 90.000. Estoy hablando solo de deuda externa. Solo deuda externa es más de 48.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no dicen lo mismo? ¿Por qué es tan grande la deuda externa? Entonces es impagable. Yo digo, tarea de... No sé ni qué palabra calificarles, pero es totalmente injusto para los afiliados, para los jubilados, que cuando se dice que a ellos se les debe 24.000 millones de dólares, para ellos sí es impagable, pero a los banqueros internacionales, a los cuales se les debe más de 48.000 millones de dólares, para ellos sí, la deuda es intocable. ¿Y cómo así? ¿Por qué asumen esa actitud antipatriótica? ¿Por qué se burlan de los intereses nacionales asumiendo esa posición? Ahí está esa dualidad del discurso y del relato, ¿verdad? Que es una incoherencia, tomando en cuenta que el seguro es la base de la sobrevivencia ahora de muchísimos ecuatorianos, de millones de ecuatorianos.
el sostén de miles de millones de familias. En cambio, la deuda externa es un flujo de capital que sale Así es. y representa, pues, uno, la descapitalización, peligros a la dolarización y de cosas. Vamos avanzando, Henry. Tú como investigador, como estudioso del tema, siempre se habla, y así comencé introduciendo, que va a quebrar el seguro social, que no hay plata para las pensiones, que no hay plata para los hospitales, no hay plata para el seguro campesino, no hay plata para el seguro, para los riesgos del trabajo. ¿Es verdad que el seguro va a quebrar? ¿Es verdad que el seguro está en terapia intensiva? ¿Que va a haber plata para un mes, 2 meses o un año de pensiones y luego no sé qué vaya a pasar? ¿Es así? ¿Es así? A ver, el Seguro Social ecuatoriano sí está en crisis, pero es una crisis a la cual han empujado las sucesivas administraciones desde su creación. Digo yo, si los sapos de los sucesivos gobiernos no convertían en caja chica al IES y no se llevaban la plata, si los sapos que hasta ahora pululan en el IES y en las empresas que venden fármacos al IES, por ejemplo, y venden con sobreprecio, no lo hicieran, estaríamos en la misma situación. Las Yo digo mafias que no. que hay adentro, Las dicen, mafias ¿no? que hay adentro, claro. Estaríamos en la misma situación. Yo digo que no. Estaríamos en mejores condiciones, posiblemente también con dificultades económicas, pero estaríamos en mejores condiciones. A lo largo de la historia. Entonces ahí respondes una pregunta que era la siguiente. ¿Por qué hemos llegado a eso entonces? Claro, Estás porque respondiendo una esas pregunta. personas han administrado a nombre de los afiliados, pero no hemos sido los afiliados los que realmente hemos administrado el IES. Ellos, la ley del IES dice que el delegado del presidente de la República es el presidente del Consejo Directivo del IES y es el presidente del directorio del BIES. Ellos han administrado. En la última reforma se anuló eso, pues recuerdas, en la última reforma se pedía que se cambie. Sí, pero fue los para papeles. peor. Fue para peor. Y no, ¿Por no qué? se Porque, por ejemplo, el directorio del BIES estaba constituido por representantes de los jubilados, de los afiliados, y que y presidía el consejo, el directorio, el presidente del consejo directivo del IES. Pero ahí no estaban representados los empresarios, no tienen por qué estarlo. La consecuencia de la última reforma que hace referencia es que aprovecharon y metieron por la tranquera al representante de los empleadores en el directorio del BIES. Entonces ahora resulta que los empresarios que absolutamente no tienen nada que ver con los recursos de los afiliados, ahora son otro grupo que administra los recursos de los afiliados. Y en todo caso, el hipotético representante de los trabajadores, un señor Gómez creo que es ahora, Así es. dicen que no es representante de los trabajadores, sino fue puesto en el caso de Lazo, por el Lazo, que este señor representa a la CUT, ¿no? Así es. Una entidad gremial que apareció justo en el tiempo de Correa, luego Que sirvió a representaba Moreno, a los Lazo intereses del y correísmo. ahora a Noboa. Tienen ellos que aceptarlo. O sea, muy funcionales, ¿no? Así es, porque ahora también representan los intereses del novoísmo, por decirlo así. El caso es de que, increíblemente, la minoría le ganó a la mayoría. Entonces tenían que reunirse las organizaciones para decidir quién eran los representantes, por quién se decidían para que sea el representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Se reúnen. Entonces el señor Gómez se reúne con 5 organizaciones y no convoca a más. En cambio, el FUT se reúne con 12 organizaciones y les llama también a ellos, pero ellos no asisten. Entonces resulta que en los hechos se reúnen en 2 sitios diferentes el mismo día, los unos 12 y los otros 5. Pero los 5, con una capacidad económica bárbara, van a donde un juez en la provincia de Los Ríos y les dice, ¿saben qué? Nos hemos reunido y hemos en mayoría decidido que el señor Gómez es nuestro representante. El juez dice, qué bien. Entonces ordena a la superintendencia de bancos que le posesione al que ha obtenido la mayoría de votos en la reunión del señor Gómez. ¿Y quién obtuvo la mayoría de votos? 5-0, el señor Gómez. Pero en la otra reunión hubo 12 organizaciones que votaron por el señor Ramiro García, que no se fue a comprar ningún juez en ningún lado. Entonces resulta que el juez que fue comprado le obliga a la superintendencia que le posesione. Ese es el representante que tenemos ahora. Sí, la minoría absoluta conduciendo los intereses de los afiliados ahora. Henry, vamos avanzando. Ahora, bueno, para salir de esta crisis, los gobiernos que se turnan en el poder, que siempre son representantes empresariales,
de la derecha y tienen en mira la privatización del seguro social. Tienen como recetas que vienen del Fondo Monetario, de los multilaterales. Es el asunto, por ejemplo, ahora mismo se habla, le escuchaba al doctor Eduardo Peña Hurtado, el máximo del Seguro Social, decir que como que lamentándose que la esperanza de vida de los ecuatorianos ahora es 81 años. Es decir, están viviendo mucho los Viviendo ecuatorianos. demasiado. Mucho están viviendo los ecuatorianos. Entonces la idea es, aunque no lo dicen directamente, aumentar la edad de jubilación, aumentar las aportaciones, ¿verdad? Como recetas para solucionar el problema de la crisis del seguro social. Por ahí debe ir la situación. ¿O tú, Henry, tienes alguna alternativa que nos pueda compartir para salir de este embrollo que está el seguro social ecuatoriano? En los estudios que he hecho en base a revisar toda la información del IES, los estudios actuariales, los balances financieros, los estados financieros del IES desde la época en que estos están disponibles en la Superintendencia de Bancos. En efecto, primero se descubre que hay una necesidad, por decirlo así, de mayores recursos. Pero lo otro es de que, habiendo la necesidad de solucionar el problema del sostenimiento financiero, que así es como lo llaman los entendidos, es que también hay necesidad de encontrar la salida en función de a quién queremos afectar más o a quién queremos afectar menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando desde la visión de quienes nos gobiernan? Que además tienen la influencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen, a ver, no hay plata que alcance y por tanto tenemos que tener en cuenta que en el futuro va a haber cada vez personas con más edad, va a haber mujeres que tengan menos hijos, es decir, la población se va a envejecer y para colmo los sistemas de salud han mejorado tanto que ahora las personas no se mueren a los 50, sino a los 82 y el futuro va a ser, un dato de la CEPAL, el futuro va a ser que en el Ecuador más o menos en el año 2100 la gente va a morir en promedio a los 96, 95 años, imagínense. Entonces van a vivir demasiado tiempo, es la conclusión. Entonces, ¿cuál es la salida que se les ocurre? Se les ocurre decir, bueno, entonces aumentemos los años de trabajo. Y al aumentar los años de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que no lo dicen. Y es molestoso porque asumen una posición de técnicos, pero son técnicos que tienen una desviación de carácter ideológico y no nos dicen toda la verdad. Yo les vengo a decir la verdad. Cuando dicen eso, que en efecto sí vamos a vivir los ecuatorianos más y ellos dicen, bueno, entonces que trabajen más, pero ¿qué es lo que pasa con los jóvenes, pues? Claro, porque si a usted le obligan a trabajar 5 años más, ese puesto de trabajo está ocupado 5 años más y el joven que en este momento necesita trabajo, le tocará esperar 5 años más por ese mismo puesto de trabajo. Eso no nos han dicho. Yo les vengo a decir. O sea, están haciendo abuso de su condición de tener acceso a los grandes medios de comunicación, pero de no ser objetivos. Pues la idea es que los que se jubilan, los viejos, entre comillas, disfruten un poquito de su trabajo. Exactamente. ¿Verdad? Y dejen esas plazas para que los que vienen atrás puedan ocuparlas. Ya. Entonces, la propuesta que yo tengo, que por términos, cuestión de tiempo, me gustaría desarrollarlo más en otro momento. Concretamente. Pero la hemos denominado la seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos. ¿Por qué hablamos de que los ecuatorianos nos merecemos? Porque la idea que pulula en la mente de mayoría de las personas es de que la seguridad social es para los que trabajan, pero no es así. La seguridad social es un derecho humano. Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La seguridad social es un derecho humano y como tal debe ser para todos. Por eso hablamos de la seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos. Hablamos de la seguridad social universal. Primer elemento. Segundo elemento, aceptando que hay crisis de orden financiero, de orden económico, bueno, ¿y cómo planeamos salir de esa crisis sin afectar ni a afiliados, ni a jubilados, ni a campesinos? ¿Cómo lo hacemos? Un reto gravísimo. Entonces yo digo, ¿hay cómo hacer? Tenemos una propuesta que resuelve ese problema. ¿Cuál es? La propuesta, en números redondos, soluciona el problema de carácter financiero con la creación de un fondo que nos permite acumular la suficiente cantidad de recursos que soluciona
la falta de recursos que ellos sostienen que tienen ahora para pagar las pensiones jubilares. Hay un proceso de creación, de desarrollo, llamémoslo así, de ese fondo, que nos permite solucionar el problema de orden financiero y avisorar la ¿De dónde posibilidad de salen que esos otros... fondos para crear una especie de capitalización? Ya. La coyuntura que estamos viendo actualmente es clave. ¿Por qué? Porque el IES dice que el Estado ecuatoriano le debe 24.233 millones de dólares. Sosténganse de la silla. El Estado ecuatoriano oficialmente, a través de la página web del Ministerio de Finanzas que ustedes pueden consultar en este momento, a diciembre del año 2024, que es el último dato Reporte que hay. que existe o que está visible, de pronto más adelante, obviamente van a aparecer más actualizados, pero a diciembre de 2024 apenas acepta la deuda de 640.000 dólares. ¿Sí sabe la enorme diferencia que significa entre 24.233 millones y 640.000 dólares? Ni siquiera acepta $1.000.000 de deuda. Entonces, este es un elemento gravísimo porque es necesario que los afiliados, el país entero, exija al gobierno ecuatoriano que reconozca el monto de esa deuda de 24.233 millones y se ponga en interés de encontrar las fórmulas de pago. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de nuestra propuesta es clave. ¿Por qué? Porque en el supuesto caso de que el Estado ecuatoriano reconozca la deuda y comience a pagarla y esos recursos se vayan al diario, llamemos al normal funcionamiento del IES, entonces la crisis del IES se va a profundizar. Igual se esfuma. Igual se esfuma. Si es que esos dineros los traemos a este fondo y hacemos que crezca esos recursos, entonces es la tabla de salvación del IES. Pero otra gente dirá, mientras vaya bajando la población ocupada, porque se dice que para cubrir las pensiones de un jubilado se necesita 8 trabajadores activos, ¿verdad? Y ahora mismo estamos hablando de un desempleo galopante, de más de la mitad de la población económicamente activa, es decir, más de 5 millones de ecuatorianos, de los 8 y pico de millones, están sin empleo. Entonces, ellos no están cotizando al Seguro Social, ¿sí? Por eso dice que está en peligro el fondo de pensiones. ¿Cómo hacer para crear transversalmente el asunto de trabajo, de empleo, para que haya cotizantes, para que haya afiliados, aportantes y para que se ponga a tono con el fondo de pensiones, por ejemplo? A ver, aquí hay un problema sistémico, es estructural del sistema capitalista. El sistema capitalista no está en capacidad de resolver este problema. Así de plano quiero plantearlo, porque si uno se pone a analizar en profundidad esta problemática, en efecto, los números le van orientando hacia esa conclusión. ¿Por qué? Porque cada vez hay más manos y cerebros dispuestos a trabajar, a pensar. Pero si usted une, por ejemplo, la inteligencia artificial, une la tecnología, resulta que cada vez hay más capacidad por el lado tecnológico, por el lado de desarrollo de las máquinas, de hacer el trabajo humano. Entonces cada vez se van a estar menos trabajo humano y entonces uno pregunta, ¿y por qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué desarrollamos tanta tecnología si no les vamos no va a servir para que esta gente viva mejor? Esa es la idea, al menos en teoría, del que desarrollamos tanta tecnología para que los humanos podamos vivir mejor. Pero si analizamos mejor, más en profundidad, resulta que esa tecnología está orientada a acumular más. ¿Por parte de quién? Por parte de los que tienen más. Entonces, ahí uno puede explicar por qué, por ejemplo, de entre los 1.000 millonarios que hay en este planeta, de los 10.000 millonarios que hay en este planeta, 8 vienen desde el lado tecnológico. Entonces ahora hablamos de la tecnocracia y de la tecnodictadura, pues. Sí, pero es que todo eso, a lo que yo quiero llegar es a que todo eso afecta al ser humano, no crea más fuentes de trabajo necesariamente. Y entonces cuando hablamos de la seguridad social, resulta que, usted me hacía referencia hace un momento de 8 afiliados por jubilado, pero eso ya nunca más se va a dar precisamente por el influjo tecnológico. Porque si antes para cultivar una hectárea de tierra, me invento, se necesitaban 10 personas, ahora con la tecnología necesita 1
o quizá menos, porque la misma maquinaria ya se dedica al cultivo, a la cosecha de hectáreas, cientos Henry, de hectáreas. Entonces, aparentemente aparecería, como estaba de salvación, este fondo que tú hablas. Pero ese fondo hay que alimentarle. ¿De dónde se alimenta ese fondo? La primera sería obviamente de la la deuda deuda del del Estado, Estado. pero hay que seguir alimentando. Así es. Tenemos otras fuentes de, de ingresos para este fondo. La una es que la Organización Internacional del Trabajo hizo un estudio antes de la pandemia y encontró lo que ellos llaman espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal? El espacio fiscal es de que, por ejemplo, hay 35,000 millones de dólares del presupuesto de un año, por ejemplo. Entonces, se dedica tantos millones a obras, a pago de salarios, a contratos, bla, bla, bla. Entonces, lo que hizo la OIT es revisar los presupuestos de los últimos años y encontró que de la forma en cómo se administra el presupuesto estatal, normalmente quedan cada año libres unos 2,000 millones de Hay dólares. remanentes. Llamémoslo así, remanentes. Entonces, que no pasen al siguiente presupuesto, que no vuelvan al final, que sino se pueden pasen. recuperar y esos recursos podrían ir al fondo. El FONSE le hemos denominado, al Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Irían al FONSE, eso adicionalmente al los montos de la deuda que se determine. Esos recursos más otros, por ejemplo, estamos planteando que las empresas que más ingresos tienen, porque es cierto que hay miles y miles de empresas en el Ecuador, pero hay un grupito especial de 500 empresas, empresas más o menos dicen, ¿no? nosotros decimos 1,000, 1000. que nunca dejan de ganar y que, oh sorpresa, tienen entre sus panas a los periodistas de los grandes medios de comunicación que nunca hablan de las ganancias que obtienen esas enormes empresas y que resulta que ellas sí estarían en capacidad de hacer un aporte adicional. El SRI les llaman los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes. A ellos podríamos pedirles temporalmente, que contribuyan más desde el punto de vista del aporte patronal y también desde el punto de vista de un aporte adicional que nos ayude a fondear el FONSE, ¿no es cierto? Esperar la voluntad, bueno, habría que esperarlo. En todo caso, mientras esto ustedes están perfilando no ha sido tomado en cuenta, no hay oídos dentro de las autoridades. Pero lo cierto es que ahora mismo hay mesas de diálogos, hubo en Cuenca recientemente, y el señor Eduardo Peña Hurtado dice que en 3 meses podría estar listo un borrador de la propuesta del Ejecutivo para que vaya a la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar? Porque ellos están apuntando a eso, a aumentar la edad, a aumentar las aportaciones y otros elementos. ¿Qué va a pasar hasta tanto? A ver, yo soy secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social. Nosotros no tenemos que esperar 3 meses. Nosotros ya tenemos la propuesta legal. 500 artículos. Pero ¿quién les para bola, por decir Ese coloquialmente? es el problema. Ese es el problema. Por eso la importancia de una entrevista como esta. Porque nosotros queremos alcanzar esa utopía. Y de entrada sabemos que esa utopía no es fácil alcanzarla. Pero tenemos los instrumentos para hacerlo. Primero, el concepto de cómo es que queremos salvarle, a favor de quién queremos salvar la seguridad social, a favor de los afiliados, jubilados, campesinos. Segundo, tenemos la propuesta de orden financiero, la sostenibilidad fiscal financiera a través de la creación del FONSE, el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Tercero, las fuentes de financiamiento y el concepto del cómo debe funcionar el IES en su conjunto, cómo debe ser la entrega de la salud, cómo debe ser el pago de pensiones, cómo debe ser el enfrentamiento a la corrupción. Todo eso tenemos, pero nos hace falta que la gente se involucre en la discusión de esa problemática. Se empodere, han dicho, ¿no es cierto? Entonces me imagino que ustedes estarán con la academia, con otros sectores, con los sindicatos, vendiendo esta idea, vendiendo en el mejor término de la palabra. Así es. Pero a las autoridades, caso la asamblea, donde se debate, donde se dilucida esta cosa, han tenido acercamientos, piensan tener acercamientos para que les den oídos y de pronto se incorpore o se tome en cuenta esto. Dos caminos quiero plantear ahí. Un elemento es que estamos haciendo un acercamiento con varios legisladores electos, ¿no?, que se posesionan el 14 de mayo, para a través de ellos poder presentar la propuesta de ley que tenemos. El otro elemento es que hemos tomado la decisión de entrar en un proceso de recolección de firmas.
para obligarle a la Asamblea Nacional a debatir nuestra propuesta de ley, ¿no es cierto? De forma tal de que tenga la posibilidad de que en efecto se discute en asamblea. Si es que de pronto un asambleísta llega con esta propuesta, a lo mejor dicen, está bien, qué chévere que la has presentado, pero como no nos gusta, al tacho de la basura. En cambio, si recolectamos firmas y lo presentamos como iniciativa normativa popular, me parece que se llama. Hacer una presión, ¿no? Entonces, obligar a la asamblea que discuta. Pero lo fundamental es que estamos acercándonos a los sindicatos, a los medios de comunicación, a todas las instancias que están a nuestro alcance, para hacer ver una cosa que es fundamental al país. Una es que hay otra propuesta que no es el de aumento de la edad de jubilación. Hay otra propuesta. Y dos, que todos los ecuatorianos tenemos derecho a discutir sobre ese tema. Armemos un diálogo nacional para que en función de ese diálogo nacional encontremos la salida al problema de la seguridad social. No tiene que ser la propuesta que el gobierno nos está imponiendo desde el punto de vista de forma antidemocrática. ¿Por qué menciono esto de la antidemocracia? Porque a los 4 o 5 meses que se posesionó el doctor Peña, tuve la oportunidad de acudir a una reunión conjunto con otros trabajadores a el Consejo Directivo del IES, donde él estuvo junto con la señora representante de los empleadores. Y ahí les dijimos que tenemos una propuesta y que le invitábamos a que primero la conozca y segundo, en conjunto la debatamos en todo el país. Él de labios para afuera dijo sí, pero hasta el día de hoy, y estamos hablando de hace más de un año, no hace absolutamente nada. Estamos en un proceso de imposición de la visión que ellos tienen del cómo es que debe solucionarse el problema de la seguridad social. Bueno, seguiremos hablando de este tema, Henry, porque es un tema que no se agota nunca. Así es. Es permanente y ojalá algún momento haya solución y que nosotros que mañana seremos viejitos podamos tener alguna seguridad y los que vienen detrás de nosotros tengan también una seguridad para poder existir y no solo sobrevivir, sino vivir dignamente. Señoras y señores, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y les pedimos que se suscriban pues a nuestro canal para seguir avanzando aquí en Utopía Comunicaciones con Pensamiento Crítico. Agradezco a mi invitado de hoy, el señor Henry Izurieta, analista de la seguridad social y experto en el tema, que ha venido con una propuesta para hacer a las autoridades y al país entero para que no se juegue solo con una receta, sino se busque varias opciones. Señoras y señores, muchas gracias. Hasta la próxima.